decíamos que está con nosotros el doctor José García Porta, son las 3 de la tarde, 19 minutos. Agradecerle, por supuesto, que esté aquí en la radio con nosotros. Bueno, qué momento, digo, para la justicia en nuestro país, pero particularmente para la Corte Suprema de Justicia. Nada menos, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, realmente, ¿no? Si bien... ¿Sorprendido estás? Yo estoy sorprendido. Sí, como ex juez, como hombre de la justicia. Sí, estoy sorprendido. Jamás me hubiera imaginado, si bien fue por voto dividido, sí, hubo disenso, pero de cualquier manera sorprende notablemente en el momento en que se dictó esta resolución, este acuerdo inoportuno y arbitrario. Yo creo que ¿cuál es el móvil? Desconozco. Pero si me permití unos minutos, o sea, digamos, porque el enfoque jurídico que hacen el doctor Rosati, Rosenkrantz y la doctora Nolasco, jurídicamente, digamos, sería, en principio, voy a decir, bueno, encuadra dentro de la ley, porque es así. Cuando la ley vigente, al momento del hecho, fuere distinta y comienza a regir otra ley al momento de la sentencia o en el momento de en la etapa intermedia, corresponde siempre aplicar la ley más benigna. Dicho otras palabras, la ley es siempre irretroactiva, rige para el futuro. Correcto. La ley va a regir y va a contemplar los hechos que ocurren con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Salvo que la ley anterior haya sido más benigna, entonces aplica la ley anterior. Correcto. Muy bien. El tema es el 2x1, que estuvo vigencia desde el año 1994 al 2001. El 2x1 era cada día de prisión preventiva se computan 2. Fue para solucionar un problema coyuntural, o sea, del momento. Falta de espacio. El hacinamiento en las cárceles, la tremenda morosidad judicial. Entonces se hizo ese cómputo 2x1 para que puedan aliviarse y descongestionar las cárceles. En el 2001 fue derogada. Ahora, el caso concreto del fallo de la Corte está, digamos, condenado por hechos ocurridos anterior al 1994, son hechos que ocurrieron a partir del 70, 73, etcétera. Muy bien, recién pasa el 94, empieza a regir la ley 2x1 hasta el 2001, y ellos, los militares, empiezan a ser investigados a partir del 2003, 2004, 2005, de una ley ya derogada hace más de 16 años. Así que creo que no corresponde el 2x1, no solo porque la ley ha sido derogada, sino porque es cierto, en el momento en que cometió los hechos, ni siquiera existía esa ley. Pero de cualquier manera... No, pero está bueno explicarlo para que la gente entienda un poco más todavía. Claro, porque son hechos ocurridos en el 78, 75, de manera que 20 años después aparece esta ley del 2x1. Pero aún así son delitos de lesa humanidad. Y los delitos, que no es un genocidio, sería un exterminio en masa de un grupo social determinado. Pero son delitos de lesa humanidad, secuestros, muertes, tremendo. Entonces, los delitos de lesa humanidad, por los tratados internacionales, no corresponde la amnistía, no corresponde el indulto, conmutación, etcétera. Entonces, aparentemente sería una forma encubierta de reducir la pena. Entonces me parece que, y sobre todo en delitos de lesa humanidad, si bien la ley no distingue los crímenes comunes de los delitos de lesa humanidad, pero bueno, teniendo en cuenta que era toda una estructura que se manejaba dentro del poder del Estado, en realidad hace que estos delitos sean imprescriptibles y que no puedan gozar de estos beneficios. Yo creo que, y a mí me extraña porque siempre la justicia es tiempista, ¿no? Larga los fallos de acuerdo al momento político en que se vive. Y me parece que esto es inoportuno y creo que es arbitrario. Yo no la comparto en absoluto, porque además el derecho penal tiene que, al momento de fallar, hay que tener es muy amplio el derecho penal, hay que hacer juicios de valor, hay que ver, digamos, no es que dictar fallos que a la gente le agrade, sino ver, porque esto hay todo un trasfondo político tremendo, hay todo un movimiento de derechos humanos, bueno, de víctimas que han sufrido
notablemente la pérdida de sus seres queridos. Entonces me parece que hay que hacer juicios de valor, y los juicios de valor es cuál es el momento oportuno y tener argumentos mucho más sólidos, porque aplicar el 2x1 en una ley que está derogada hace 16 años y son delitos de lesa humanidad me parece que es nefasto y hace que, digamos, esto no corresponde, si bien fue un voto dividido. Pero por el otro lado me alegra la independencia de poderes que hay hoy, porque el Congreso pudo debatir tranquilamente, y fíjese lo que tiene que hacer el Congreso por el vacío legal que hay. Congreso en una sesión maratona tiene aprobación de diputados y de senadores, con 2 artículos que dice, no se van a aplicar más los delitos de, o sea, el 2x1, o mejor dicho, para que se aplique de aquí en más esta ley del 2x1 para los represores, tiene el artículo 12. El artículo 1 dice, no corresponde a los delitos de lesa humanidad. Pero me gusta más el artículo 2 que dice, no se va a poder aplicar cuando el imputado no estuvo preso. O sea, para que rija el beneficio tiene que haber estado preso en esa época. Claro. Del 94 al 2001. En esa época tendría que haber habido un militar preso, para que pueda, digamos, ser aplicable esta ley. Eso es inadmisible. Ningún militar estuvo preso. En ese momento. Claro. Exacto. Claro. Vino a corregir o a interpretar una ley. O sea, el argumento es jurídico, pero a veces hay situaciones que no se puede ser puramente juridicista en la aplicación de la ley, sino que hay que ver toda la situación que vivió el país durante esos años y la cantidad de delitos brutales que se han cometido. Corrieron un montón de versiones, incluso hasta versiones de renuncias de algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que posteriormente fueron desmentidas totalmente, pero más allá de esta desmentida de renuncias, me parece que la situación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no quedó bien. O sea, hay un antes y un después de este fallo, me da la impresión. Yo creo que sí, me parece que puede haber también pujas internas entre los mismos ministros de la Corte, probablemente, digamos, porque yo no sé cómo no se habló, cómo no se consensuó, si hay 3 votos contra 2, cómo no se trató de consensuar o por lo menos esperar esto. Sí, hay algunos rumores con respecto al tema político, que Rosati quiere ocupar la presidencia de Lorenzetti, etcétera. Son todos rumores. Ahora, evidentemente no es que haya en el caso de este fallo, no es que haya un mal desempeño de sus funciones. O sea, se equivocó en la aplicación de la ley, el caso Congreso. En lo técnico dicen que los que saben... Sí, en lo técnico, sí, en lo técnico es correcto, aplicó la ley más benigna por el artículo 2 del Código Penal, porque esa ley rigió en el tiempo intermedio. ¿Qué dice? Pero cuando los militares ni siquiera eran imputados en esa fecha, ¿me explico? Claro. Pero los hechos fueron cometidos allá en el 70 y pico. Ahora, la reacción popular que ha tenido... Fue tremendo. Fue tremendo. La verdad que nos ha sorprendido, creo que a todos, ¿no? De qué manera... Bueno, también esto, lo que pasó ayer y antes de ayer con la legislativa, tantos diputados como senadores, la velocidad... La velocidad impresionante para que no vuelva a ocurrir esto, porque se vienen ahora en cascada los pedidos de la aplicación de la ley del 2x1, ya acá en Santa Fe ha ocurrido también. Claro. Entonces, para evitar eso inmediatamente, en menos de 24 horas... Lo que no se puede retrotraer es el fallo de Muiña. Ese no se puede. Ese quede claro que no, porque, no se puede, porque es un fallo de la Corte. De la Corte Suprema, salvo que vayan a los Tribunal Internacional, pero hay que cumplirlo. Claro. Yo creo que, digamos, no se va a poder lograr nunca una gran conciliación nacional mientras ocurra esto, ¿no es cierto? Me parece que la Corte ya le digo, es inoportuno, es arbitrario. Si bien se aplicó la ley al caso concreto, sí, es cierto la ley más benigna, pero está toda esta situación en la cual hace a veces... para pensar de que realmente esto pueda tener
aplicación, ¿no es cierto? Porque nosotros, los delitos de lesa humanidad son delitos muy graves, no. Sin embargo, a los delincuentes comunes, los homicidios, ¿cuántos homicidas fueron beneficiados en ese momento con esta ley? Muchísimos. Pero bueno, estos delitos de lesa humanidad hay una sensibilidad muy grande. Ha sido unos años en la cual no se puede lograr una gran conciliación y un gran acuerdo nacional para poder evitar esto. Y la Corte debería haber estado a la altura de las circunstancias que se vivieron. Doctor García Porta, estarán en un buen camino en la provincia de Buenos Aires, por lo que estamos escuchando y viendo, detenciones, apartamientos de jefes importantes en la bonaerense. Sí. Bueno, el mismo jefe de policía de Capital Federal también, Potocar, apartado, procesado. Bueno, me parece que son medidas que antes no se tomaban. Sí, yo creo que es positivo, si bien hay cosas negativas, si bien hay un problema económico y social grave, pero hay división de poderes. Hay división de poderes, funciona el poder legislativo, funciona el poder ejecutivo, y me parece que esto es importante. O sea, estos problemas que están saliendo a la superficie en la provincia de Buenos Aires, ¿los tenemos nosotros acá también en Santa Fe actualmente? No. Acá haría falta lo que está haciendo la gobernadora de Buenos Aires, ¿no? Tratar de enfrentar seriamente, por ejemplo, la corrupción policial. Pero para eso... bueno, por eso te digo, los problemas los tenemos entonces. Los tenemos, sí. No, porque me dijo que no. No, entonces no le entendí la pregunta. Ahí está. No. No, yo digo que lo que está saliendo a la superficie en la provincia de Buenos Aires, porque se están deteniendo a policías. Lo tenemos, nosotros tenemos la cosa. Yo le interpreté como que si se combate acá la... No, acá tenemos grandes focos de corrupción, pero bueno, porque hay un problema, una cuestión política y judicial que no ejercen un contralor y una política de investigación seria respecto y de reprimir estos delitos, esta corrupción que hay. El día que acá también realmente se tome el toro por las astas y que realmente se trate de, primero el poder político de controlar a la policía y el poder judicial dar el apoyo legal a la policía para que pueda actuar. Y me parece que esto no. Yo creo que no hace falta grandes estructuras para poder investigar los delitos de narcotráfico, por ejemplo, como sostuvieron algunos grandes representantes de este sistema, ¿no?, que tenemos nosotros. Yo creo que el narcotráfico no se necesita grandes estructuras para voltear los kioscos de venta que están matando a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, y encima después drogados cometen los delitos que estamos viendo. Sí, el otro día veía una encuesta, prácticamente casi todos sabemos a dónde se vende droga. Totalmente, y sin embargo, bueno, por eso le digo, y la estructura no es necesaria. Ahora, no hay que tener temor, y hay que tener la decisión de tomar el enfrentamiento y la lucha contra el narcotráfico, porque la verdad que los kioscos con testimonios de una o dos personas y con un allanamiento a las 12 de la noche, en los kioscos usted va a comprobar realmente lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Santa Fe. Tema que seguramente vamos a charlar en otra oportunidad, si te parece bien. ¿Cómo no? El doctor José Manuel García Porta, ex juez que ha estado charlando con nosotros aquí en la radio.